tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ya, Esther Damaris. Esther. Bien, vamos a comenzar con la clase. Ya, vamos a comenzar con la clase y vamos a hablar, ya habíamos hablado vamos a ver qué nos falta. Bien, entonces estamos continuando con la clase de electrocardiograma. Habíamos dicho que el electrocardiograma nos pide, ¿no? Saber si el ritmo, nos pide ver si el ritmo, la frecuencia cardíaca, el eje, la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, el segmento ST, si es isodifásico o no, ¿no? Entonces, el ritmo ya hemos aprendido cómo sacar. La frecuencia cardíaca hemos aprendido cómo sacar y vamos a recordar nuevamente. El eje es lo que nos falta, ¿no? Porque la onda P también ya hemos visto varias veces cómo sacar la onda P, el intervalo PR también ya sabemos, el complejo QRS lo hemos visto, el segmento ST si es isodifásico o no. Esto va a ser una clase completa, ¿no? El segmento ST principalmente hace referencia principal a los infartos agudos del corazón, ¿no? Entonces, segmento ST, ¿no? Bien, continuando con la clase, vamos a ir avanzando y vamos a hablar un poco sobre el eje, ¿no? Bien, como ustedes saben, fíjense acá, este es el eje del corazón, ¿no? Entonces, nosotros, si nos damos cuenta, ¿qué significa el eje? El eje de cualquier estructura, de lo que sea, significa el eje es el punto más largo, es lo más largo entre dos puntos, ¿no? En este caso, el eje no puede ser, digamos, el eje, en este caso, el eje en este caso no se encuentra acá, ¿no? O sea, no, el eje no es este, ¿sí? Porque no es la distancia más larga del corazón. El eje tampoco es este, ¿no? Fíjense ustedes que el eje no es así, ¿sí? Porque tampoco es lo más largo del corazón. La distancia más larga entre dos puntos es como el que estábamos viendo, que es este, ¿no? O sea, más o menos el eje del corazón prácticamente tiene esta dirección, ¿sí? El eje del corazón prácticamente tiene esta dirección, ¿no? Ese es el eje del corazón. ¿Por qué será muy importante conocer el eje? O sea, ¿por qué será importante conocer el eje? Es importante conocer el eje por la siguiente característica. Vamos a ver acá. Es importante conocer el eje, ¿por qué? Porque si el corazón, ustedes allá habíamos hablado también en la clase de semiología, que hay un corazón principalmente izquierdo, que sería este, y un corazón derecho, que sería este. En la última clase habíamos hablado de que hay enfermedades que repercuten en el lado derecho del corazón y hay enfermedades que repercuten en el lado izquierdo del corazón. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la enfermedad que repercute en el lado izquierdo del corazón? Principalmente los ventrículos. La enfermedad más frecuente es la hipertensión arterial, ¿no? La hipertensión arterial, hemos dicho que a la larga va a llevar a que el corazón, a que el ventrículo izquierdo aumente de volumen, ¿no? Aumente de tamaño, aumente de volumen. Y del lado derecho habíamos hablado de que
en este caso del lado derecho, habíamos hablado de que el core pulmonar, ¿no? Si un paciente tiene tuberculosis, tiene alguna enfermedad pulmonar, va a repercutir en el lado derecho del corazón, va a repercutir en el lado derecho del corazón. Entonces, en el caso de la hipertensión arterial, que repercute en el ventrículo izquierdo, si la hipertensión arterial está por mucho tiempo, etcétera, y ya tiene compromiso del corazón, entonces el corazón izquierdo va a aumentar de tamaño y no así el corazón derecho. En algún momento tal vez el corazón derecho también va a ser afectado, pero en un principio es el corazón izquierdo. En el caso si el pulmón está afectado y repercute en el corazón, el lado derecho va a aumentar de tamaño y en el futuro también el lado izquierdo, pero principalmente el lado derecho en un principio. Cuando sucede esto, si el lado izquierdo, si el lado izquierdo aumenta de tamaño, el eje va a cambiar. Si el lado izquierdo, el corazón normal, su eje es en esta dirección, es el eje normal del corazón. Pero si el lado izquierdo comienza a crecer, el eje ya no va a tener esa dirección, sino que va a tener una tendencia de desplazarse hacia el lado derecho, ¿no? De esta manera, ¿no? El eje que era en un principio de esta forma va a desplazarse poco a poco a este lado, ¿no? Y de la misma manera, al revés, si si el corazón derecho se encuentra afectado, el eje también va a cambiar de dirección. Entonces el eje, el corazón derecho va a empujar hacia el lado izquierdo el eje, más o menos de esta manera. Entonces es por eso importante conocer el eje del corazón. Es importante conocer el eje del corazón. Cuando yo veo en un corazón que el eje está rotado de esta manera o está rotado en esta manera, yo ya me doy cuenta qué parte del corazón se encuentra más afectado, ¿no? Si el eje está en esta dirección, yo diré, el, el corazón izquierdo está más afectado. Si el eje está en esta dirección, el corazón derecho está más afectado. Si está en esta dirección, etcétera, ¿no? Entonces, y eso se puede ver eso se puede ver en el electrocardiograma, ¿no? Bien, em, para ello tenemos que hay una herramienta, para ello hay una herramienta muy útil, para ello hay una herramienta muy útil que se utiliza más o menos como apoyo, que es este eje de coordenadas, ¿no? Que es este eje de coordenadas. Si ustedes se fijan, más o menos el eje del corazón es este, ¿no? Más o menos 60, más o menos 70. Este sería más o menos el eje del corazón, ¿sí? Este sería el eje del corazón. Fíjense ustedes que este eje de coordenadas principalmente tiene hay dos ejes muy importantes, hay dos ejes muy importantes que va a ser el eje horizontal y el eje vertical, ¿sí? El eje horizontal y el eje vertical, ¿sí? Obviamente después tenemos este eje, pero primeramente con los que trabajamos más es el horizontal y el vertical, ¿sí? Entonces, el eje obviamente si está en horizontal es 0 grados y 180 grados, ¿no? Este eje será 30 grados, 60 grados, 90 grados el vertical, ¿no? 120 grados, 150 grados, etcétera, ¿no? De la misma manera, a este lado, si se dan cuenta, es negativo, ¿no? A este lado es negativo, menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150. Acá es más 30, más 60, más 90, más 120, más 150. Y acá puede ser 180 positivo o 180 negativo, ¿sí? Bien, entonces, y si nos damos cuenta, acá tenemos las siguientes derivaciones. Cuando es horizontal es D1, ¿no?
0 grados es D1. Acá tenemos más 30 grados, acá tenemos 60 grados, acá tenemos 90. ABF corresponde a 90 grados, ¿no? D2 corresponde 60 grados. D2 corresponde a 60 grados, ¿no? Entonces, D2 60 grados, ABF 90 grados, D3 120 grados, ¿no? D1 vale 0 y 180 grados, ¿no? D2 vale 60 y menos 120 grados. ABF vale 90 y menos 90. D3 vale más 120 y menos 60. ABL vale menos 30 y menos 150. Obviamente esto se los voy a pasar, pero es para que sepan, digamos, los valores, ¿sí? Aprendérselo de memoria, sí, con el tiempo, pero en un principio tienen que tener ayuda de este eje de coordenadas. El eje normal del corazón se considera que es entre 0 y más 120 grados. Estas rayitas naranjas nos indicaría más o menos el eje normal del corazón, entre 0 y más 120 grados, ¿sí? Entre 0 y más 120 grados. El eje ideal sería este, ¿no? El eje ideal sería este, más o menos aproximadamente 70 grados, 60, 70 grados, ¿sí? Ese sería el eje ideal. Si estuviera en 30, todavía estuviera en eje normal, pero más o menos ya nos estamos dando cuenta que está recorriendo a este lado. Si estuviera en 90, se considera normal, pero fíjense como que ya se va a salir de lo normal, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo en consideración. Bien, entonces, más o menos el eje del corazón, digamos que es más o menos 60, 70 grados el eje ideal. Lo normal es entre 0 y más 120, ¿no? Para ello, eh, para ello siempre hacemos el uso de estas, para ello siempre hacemos el uso de este eje de coordenadas para entender, para que nos orientemos, etcétera. Ya lo vamos a ver. Entonces, recordemos muy bien esta tablita, ¿sí? Lo más importante, los ejes más importantes para sacar, para entender nosotros al principio, tenemos que tomar en consideración el horizontal, que sería D1, y el vertical, que sería ABF, ¿no? Y el vertical, que sería ABF. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es, en nuestro cuaderno, ustedes en su casa, vamos a hacer con bolígrafo, vamos a sacar un eje de coordenadas, ¿no? Pan, hacemos el horizontal, el vertical y el horizontal, ¿no? El horizontal se sobreentiende que es D1, la derivación D1, y el vertical es la derivación ABF. ¿Por qué esto lo he dejado para el último? Aprender el eje, porque el eje dentro de todos tal vez es un poquito lo más difícil de entender, es más o menos cómo sacar el eje. Eso es un poquito lo más difícil de entender. Así que usamos un papelito cuadriculado y sacamos el eje, ¿sí? Vamos a sacar el eje. Bien, entonces acá tenemos un electrocardiograma normal. Acá tenemos un electrocardiograma normal y vamos a sacar el eje, ¿sí? Vamos a sacar el eje. ¿Cuánto es el eje de este electrocardiograma? Vamos a sacar el eje de este electrocardiograma. Como ustedes recuerdan, tenemos una derivación D1, tenemos una derivación D2, tenemos una derivación D3, una derivación ABR, ABL, ABF, un B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Para sacar el eje trabajamos con estas 6 derivaciones, D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Usamos estas 6 derivaciones para sacar el eje, ¿no? Para sacar el eje usamos estas 6 derivaciones. No nos metemos con estas, nos metemos con estas, ¿sí? Entonces,
D1 vale 0 y menos 180, ¿no? D2 vale principalmente 60, D3 vale 120, ABR vale 30, ABL vale 150 y ABF vale 90, ¿no? 90 menos 90, ¿no? Entonces vamos a ir sacando, ¿sí? Bien, vamos a dibujar primeramente vamos a dibujar nuestro eje de coordenadas. Lo primero que para sacar el eje de este electrocardiograma, primeramente dibujamos nuestro eje, ¿sí? Horizontal y vertical. Entonces, el horizontal es D1, ¿no? Lo que estamos viendo acá, el horizontal es D1 y el vertical es ABF. Entonces, yo voy a mi electrocardiograma, y voy a revisar. Primeramente, ¿cuál es el horizontal? El horizontal es D1, ¿no? El horizontal es D1. Bien, entonces yo voy a la derivación D1, ¿no? Acá estoy en la derivación D1. Entonces, en la derivación D1, ¿qué me pide? O sea, ¿qué me pide? ¿Cómo tengo que sacar? Principalmente tengo que fijarme en los complejos QRS, ¿sí? Tengo que fijarme en los complejos QRS. Acá tengo un complejo, acá tengo dos, acá tengo otro, ¿no? Estos son los complejos QRS de la derivación D1. Lo que yo tengo que contar, tengo que hacer una equivalencia, cuánto positivo y cuánto negativo. Entonces me voy a ir a este, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la línea basal que es esta, ¿no? Fíjense, ya hemos dicho que observar los cuadraditos pequeños es muy importante. Acá tenemos la línea basal. Entonces, ¿cuántos cuadraditos positivos tiene este complejo QRS? ¿Quién me puede decir? A ver, cuenten. NIT, ¿cuántos cuadraditos positivos tiene? Jesús, ¿estás? ¿Tú eres Jesús que estaba esta mañana, Jesús? Sí, doctor. Recién acabo de entrar, disculpe. Ya, entonces, si nos damos cuenta, este electrocardiograma tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadraditos positivos, ¿sí? Tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positivos, ¿no? Y tiene solamente un negativo. Entonces, 7 menos 1 sería 6, ¿no? 7 menos 1 sería 6 positivos, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1, 6, ¿no? ¿Qué hago yo? Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Entonces, tengo que, ya sé, D1 tiene 6 positivos, ¿no? D1 tiene 6 positivos. Entonces, con esa referencia de mi electrocardiograma, yo voy acá. Pam, pam, pam. Acá. Voy acá. ¿Y qué hago? A ver, vamos a ver. Fíjense que este papel está cuadriculado, ¿no? Fíjense que este papel está cuadriculado. Entonces, yo agarro una raya y cuento 6, ¿no? D1, si ustedes se acuerdan que el horizontal es D1, ¿no? El horizontal es D1. Entonces, yo voy y agarro un cuadradito, dos cuadraditos, 3, 4, 5 y 6. Entonces acá coloco una raya, trazo una raya con una reglita y esto es el valor de D1, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. Entonces,
ya hice, coloqué la raya. ¿Cuál derivación es esta? Esta derivación es ABF, ¿no? Entonces vuelvo al electrocardiograma y me fijo, ya acá está D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Acá estamos en ABF. Acá estamos en ABF, ¿no? Y en ABF hago lo mismo, ¿sí? En ABF hago lo mismo. Fíjense que en ABF yo tengo 1, 2, 3, 4 complejos QRS y la línea basal se encuentra más o menos por acá, ¿no? La línea basal está acá, está acá, está acá, está acá. Entonces, yo voy contando cuántos cuadraditos pequeños tiene ABF. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positivos, ¿no? 7 cuadraditos positivos. ¿Tiene negativo? No, no tiene, ¿no? No tiene negativo. Solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadraditos positivos y ni uno negativo. Entonces, hago lo mismo que hice con D1, hago lo mismo que hice con D1, agarro mi hojita y cuento. Esto es ABF, lo vertical es ABF, ¿no? Fíjense acá, ABF está en lo vertical, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ABF es vertical y D1 es horizontal. Entonces, cuento, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? 7 cuadraditos pequeños tiene ABF, o sea, positivos, ¿no? Positivos, o sea, ABF hacia abajo es positivo. Entonces, eh, ABF hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo. Por eso yo los cuadraditos los voy colocando hacia abajo, ¿sí? Entonces, no hacia arriba. Principalmente la mayor parte son positivos, casi nunca se van a encontrar con negativos, ¿sí? Entonces, la gran mayoría son todos positivos, ¿sí? Entonces, pero obviamente hay que estar atentos, ¿no? Eh, entonces, como ABF son 7 cuadraditos pequeños, yo hago también 7 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positivos, ¿no? 7 positivos, ¿no? Entonces, ustedes se fijan que esto era D1 y su raya es esta. Esto es ABF y la rayita es esta. Entonces, el eje está acá. Yo agarro el punto central, que es este, y lo llevo, hago coincidir o lo estiro hasta donde choquen los dos puntos, que sería este, ¿no? Ese es el eje del corazón, ¿no? Este es el eje del corazón. Fíjense, acá es donde coinciden las dos rayas. ¿Cuánto creen que es este eje del corazón? ¿Cuánto creen que vale este eje del corazón? A simple vista, ¿cuánto les parece? Un poco más de 9, doctor. Un poco más de 9. A ver, acá. ¿Cuál les parece? ¿Dónde está el eje? Mm, De los grados. Es acá, el horizontal obviamente es 0, acá es 30, acá es 60, acá es 90. Bien, entonces el eje está por acá, ¿no? Más o menos 60, 50, por acá está el eje, ¿no? Más o menos por acá. Entonces vamos a ir acá. Esto lo recorremos acá y hacemos coincidir, ¿no? Fíjense, entonces, acá lo que yo hice es, hago coincidir esta rayita con esta, hago coincidir la raya horizontal con la raya horizontal de mi hoja, la raya vertical con la raya vertical, y yo me doy cuenta que el eje está acá. Fíjense, esta es la raya, esta es
Acá está el eje, ¿no? Y fíjense dónde está cruzando. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será el eje de este electrocardiograma? 65 quizá. No, 40, 50, doctor, 45, 48. 50. Sí, ¿no? 45, 50, ¿no? No es 60, tampoco es 30, 40 tampoco. Más o menos, no sé, pongámosle 50, ¿sí? Eje de 50, 48 para nadie, ¿no? ¿ya? Entonces, ese es el eje, ¿sí? Entonces, no es ni 30. Si alguien le quiere colocar eje, es eje de 50, está perfecto, ¿sí? Entonces, eje de 50. Entonces, este sería el eje de este electrocardiograma, ¿no? Bien, vamos a sacar otro eje. Vamos a sacar otro eje. Vamos a agarrar vamos a sacar el eje de este electrocardiograma. Ya. Vamos a sacar este eje del electrocardiograma y lo mismo. Para sacar el eje, yo me fijo dos puntos, D1 y me fijo ABF, ¿sí? Hay varias maneras de sacar el eje, por si acaso. Yo le estoy enseñando primeramente el más sencillo. Es un poquito más demoroso, pero más o menos se entiende cómo uno saca el eje, ¿no? Por si acaso, el eje anterior, obviamente este eje que hemos sacado es un eje normal, ¿sí? Es un eje normal. Entonces, dentro de todo, me da a entender que tanto la cavidad derecha como la cavidad izquierda más o menos están compensadas, ¿sí? Entonces, eso es lo que me da a entender. Ahora, yo voy a sacar el eje de este electrocardiograma y vamos a ver dónde está. Vamos a ver D1 y vamos a ver ABF. Para ello, hago lo mismo, ¿no? Para ello, voy a hacer lo mismo. Primeramente, voy a dibujar en un papel cuadriculado, dibujo mi eje vertical y mi eje horizontal, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, voy a sacar el eje de este electrocardiograma. Bien, voy a fijarme D1. Voy a fijarme D1 y D1 está acá, ¿no? D1 está acá. Voy a ir hasta D1, agrando más esto. Bien. Entonces yo tengo acá D1, ¿no? Fíjense que la raya, la línea de base está acá, la línea de base está acá, la línea de base. Y fíjense, acá tenemos un electrocardiograma, pero fíjense que este electrocardiograma no tiene rayitas pequeñas, ¿no? No tiene rayitas pequeñas. Pero eso no se nota que es un electrocardiograma antiguo, donde no tenemos rayitas pequeñas. Aparte, el trazo es un poquito irregular, si se dan cuenta, ¿no? Es un poquito irregular, pero obviamente tenemos que sacar el eje. ¿Se puede? Y sí, tenemos que intentarlo. Acá tenemos D1 y tenemos la línea de base, ¿no? Tenemos D1 y tenemos la línea de base. Entonces, vamos a elegir uno para sacar el eje, ¿no? Vamos a elegir uno de estos para sacar el eje, vamos a elegir este. Este eje, este QRS, ¿cuántos cuadraditos pequeños positivos tiene? 4. Ya. ¿Alguien piensa distinto? Este cuadradito pequeño, este QRS tiene, a ver, de acá a acá es 4, ¿no? Supuestamente cada cuadradito grande es 5, tiene 5 cuadraditos pequeños. Entonces yo digo, acá está un poquito elevado, entonces yo tengo 1, 2, 3, 4 hasta acá, más 1, 5 cuadraditos pequeños, ¿no? Tiene 5 cuadraditos pequeños. ¿Y tendrá negativo o no tiene negativo este QRS? ¿Hay una parte negativa o no hay una parte negativa?
tiene acá, ¿no? Tiene un cuadradito pequeño negativo, ¿no? Entonces tiene 5 positivos y tiene 1 negativo. Tiene 5 positivos y tiene 1 negativo. Entonces 5 menos 1, 4. Entonces 4 positivos, ¿no? Entonces D1 tiene 4 positivos. Entonces, ¿qué hago? Yo voy acá nuevamente, voy a mi hoja cuadriculada y en mi hoja cuadriculada cuento, ¿no? Saben que el horizontal es D1 y lo vertical ABF. Entonces, en lo horizontal cuento, ¿no? Un cuadradito, 2 cuadraditos, 3 cuadraditos y 4 cuadraditos. Ahí coloco, ahí trazo la línea, ¿no? Acá trazo la línea. Bien, entonces ya hemos estudiado D1. Ahora vamos a estudiar ABF, ¿no? ABF vamos a estudiar. Entonces, ABF. Acá tenemos ABF. Lo vamos a hacer un poquito más grande y estamos en ABF. Tenemos que contar, vamos a elegir este. ¿Cuántos cuadraditos pequeños tiene este QRS? ¿Cuántos cuadraditos pequeños positivos tiene este QRS? 8, doctor. Ya, ¿alguien más? Entonces acá es 1, ¿no? Hasta acá serían 4 positivos, más 5, 9 positivos, ¿no? Acá está un poco elevado, entonces hasta acá es 5 y hasta acá más o menos es otro, hasta acá es 4 y hasta acá 4 más 5, 9. Entonces 9 cuadraditos positivos. ABF tiene 9 cuadraditos positivos. ¿Tiene negativo este QRS? No, no tiene esto. No tiene, ¿no? Entonces es solamente positivo. Y el valor es 9 positivo, ¿no? 9 positivo. Entonces, si yo ya conozco que ABF tiene 9 positivo, entonces voy acá y ABF. Ustedes saben que ABF es esto, ¿no? Lo vertical. Entonces, voy con esto y digo, ABF tiene 9. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta acá, ¿no? Acá es 9, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá es 9. ¿Y qué hago con esto? Esto un poquito más lo recorro, ¿no? Para que coincida, para que choque. Entonces, fíjense que acá es donde choca, ¿no? Fíjense que el punto de intersección es este. El punto de intersección es este, ¿no? ¿Cuánto será en grados? Ya de por sí me doy cuenta que está bien. Este cuadrante es donde está bien. ¿Cuánto creen? 65. De 75 grados. A ver, vamos a ver. Para eso nos ayudamos con un compás. No, ¿qué se llama esto? ¿Cómo lo llaman en el colegio? Transportador, creo. Ah, sí, transportador, ¿no? Bien, entonces lo hago coincidir, ¿no? Lo hago coincidir acá, que la raya horizontal choque con la horizontal y el vertical con el vertical, ¿no? Y voy a ir al punto. eh, sí, estamos acá. Ya. Voy acá, primeramente esto lo hago coincidir con la parte central, que sería esto, y esto lo recorro acá, ¿no? Panc. Ahí es donde choca, ¿no? Entonces, ¿cuánto será el eje de este electrocardiograma? El eje es 65, ¿no? 65, no parece que llegue a 70, ¿no? Eje de 65. Entonces, está bien, ¿sí? Entonces, esa es la manera de sacar el eje, ¿sí? Entonces, fíjense, este electrocardiograma, cuando yo coloque el eje de el eje de este electrocardiograma, tiene eje de 65. Perfecto. Listo, perfecto, muy bien. Ujú. Por último, vamos a sacar de otro electrocardiograma, ¿sí? Vamos a sacar de otro electrocardiograma el eje.
y es este. Vamos a ver cuánto es el eje de este electrocardiograma. De la misma manera, siempre tenemos que fijarnos D1 y tenemos que fijarnos ABF, ¿no? Para sacar el eje. D1 y ABF. Entonces, vamos a fijarnos en D1. Vamos a fijarnos en D1. Acá estamos en D1. Y vamos a contar cuántos cuadraditos pequeños tiene D1, ¿no? Acá estamos en D1 y vamos a sacar este, ¿no? Vamos a sacar este, vamos a elegir este QRS, ¿no? ¿Cuántos cuadraditos pequeños tiene este QRS? Positivos. 11. A ver, vamos a ver. Ya. Entonces. Ya. De acá, justo acá, más o menos es 2. De acá a acá es 2,5, ¿sí? Justo está en la mitad. 2,5 hasta acá. ¿Sí? 2,5 hasta acá. Hasta acá, más 5 serían 7,5. 8,5, 9,5, 10,5 y 11,5, ¿sí? 11,5, ¿sí? Entonces, eso sería lo positivo, ¿sí? Lo positivo, 11,5. ¿Tiene negativo este QRS tiene valor negativo? 1,5, doctor. Eso, 1,5, ¿no? Entonces, 1,5. Entonces, sí, 1,5. Entonces, ¿cuánto vale de 1? 10. 10, ¿no? Bien. Entonces, muy bien, 10. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Hago esto, hago esto en mi casa, esto lo desarmo y voy viendo, ¿no? Ya. Entonces, 10, ¿no? Entonces, voy contando 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Justo en el borde, ¿no? Acá. 10. Ahí está D1, ¿no? Ese es el valor de D1. Voy acá a ABF. Voy a ABF. Entonces, en ABF voy a contar. Fíjense, ABF, ¿no? Voy a contar. Entonces, en ABF voy a contar. Ya, ¿cuántos cuadraditos? Vamos a elegir cuál elegir. Acá tiene 1 y tiene 2. No sé, elijamos este. O este elijamos. A ver cuántos positivos tiene este. 17. Sí. Ya. Acá es acá, ¿no? Mejor conviene contar de arriba, ¿no? 5, 10, 15, más 2, 17, ¿no? ¿Tiene negativo? No. No, no tiene negativo, ¿no? No, 17, ¿sí? 17, ¿no? 17 positivos. Entonces, yo agarro mi hojita cuadriculada y vamos a hacer una cosa, porque acá no va a entrar, ¿sí? Para eso, yo voy a recorrer más arriba esto hasta acá. Igual sigue siendo una cruz. Y esto también lo voy a recorrer acá, ¿sí? Entonces, ahí, porque es la única manera que entre, porque si no, no va a entrar los cuadraditos. Entonces, agarro la rayita y cuento 17 positivos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, ¿ya? Hasta acá es 17. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que unir, tengo que estirar esto hasta acá, hasta el extremo, y estiro también esto, ¿no? Voy estirándolo, ¿sí?
Entonces, acá chocó. Este es hasta acá sería el eje, ¿no? Entonces, ¿cuánto será este eje? Así a simple vista, ¿cuánto será? 60 grados. A ver, vamos a ver si es 60 grados, ¿no? Vamos a ir viendo si este eje corresponde a 60, a ver cuánto es, ¿no? Ya de por sí igual me indica, ya veo esto, está normal, pero a ver, vamos a ver exactamente, porque tenemos que colocar en la historia clínica un número. Tenemos que colocar un número, ¿no? Entonces yo agarro esto, hago coincidir más o menos que choque acá. Muy bien, parece que acá coincide todo. Entonces llevo esto acá. Acá está el punto central y lo estiro hasta el punto que choca, ¿no? Y exactamente como su compañero dijo, es exacto los 60 grados, ¿no? Entonces más exacto no puede estar, ¿no? Los 60 grados, ¿sí? Entonces este eje es de 60 grados. Bien, creo que ya hemos aprendido a sacar el eje. Ya les dije que tal vez lo más difícil es sacar el eje, ¿sí? Lo más difícil es sacar el eje. Entonces, lo más difícil es sacar el eje. Entonces, acá tenemos el electrocardiograma. Acá tenemos el electrocardiograma. Y hemos dicho que es 60. Esta es una forma de sacar. Hay más formas de sacar el eje. Esta es una forma, ¿sí? De sacar el eje que es un poquito más demoroso, pero más sencillo para entender. Ahora vamos a sacar otra forma, el eje, ¿sí? Vamos a recordar el eje, este era, ¿no? Bien. Entonces, otra forma de sacar el eje es el siguiente. Vamos a ver. Voy a traer otra diapositiva por acá. Ya. Ya, entonces lo que tenemos que hacer primeramente, otra forma de sacar el eje, es primeramente, cuando yo veo este electrocardiograma que ustedes están viendo acá, tengo que ver, la segunda forma en la cual vamos a sacar el eje es de la siguiente manera. De la misma manera, solamente en... ya sé qué está pasando. Ya. Entonces, de la misma manera, veo solamente D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, ¿sí? Voy viendo Doctor, estas 6 ¿me puede derivaciones. compartir, doctor? ¿Cómo? Compartir. ¿Lo dejé de compartir? Sí, está bien, perfecto. Bien. Ya. Entonces, ahí. De la misma manera, yo solamente me fijo estas 6 derivaciones, ¿sí? Me fijo estas 6 derivaciones, D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, ¿no? Y en estas 6 derivaciones tengo que fijarme cuál es el más isodifásico. ¿Qué significa isodifásico? Tengo que fijarme cuál de los complejos QRS tiene cuál de los complejos QRS tiene cargas positivas y negativas similares. ¿Cuál de los complejos QRS tiene cargas positivas y negativas similares? Por ejemplo, vamos a agrandar la imagen. Vamos a agrandar la imagen. Entonces, fíjense, estamos en el mismo electrocardiograma último, ¿no? Estamos en el último electrocardiograma. Y D1, este es D1, tiene carga positiva, casi nada negativo. Entonces, eso no es el más isodifásico. El D2 tiene muchas cargas positivas y tiene casi nada negativo, entonces no es el más isodifásico. El D3, que es acá,
tiene cargas positivas, pero casi nada negativo, entonces no es el más isodifásico. ABR. ABR tiene cargas negativas y tiene mucha carga negativa y tiene poco positivo. Entonces no es el más isodifásico. En cambio, ABL, fíjense acá, ABL tiene cargas positivas y tiene cargas negativas, ¿sí? Este podría ser el más isodifásico, que tanto las cargas positivas como las negativas casi son iguales, ¿sí? Y ABF solamente tiene cargas positivas, fíjense. Entonces, casi todos tienen o positivos o negativos, pero ABL es el más isodifásico porque tiene tanto positivo, como vamos a ver acá, tiene positivos y tiene negativo. Y si no, contamos. Vamos a contar este. ¿Cuántos positivos tendrá? 4. 4, ¿no? ¿Y negativos? 3. 3, ¿no? Sí, o sea, sí. Este es el más isodifásico, ¿sí? Tanto cargas positivas como cargas negativas igual, ¿sí? De todos, este es el más isodifásico, ¿no? Entonces, yo veo este electrocardiograma y me ubico, ¿cuál es el más isodifásico? Es este. Ya, perfecto. Este es el más isodifásico. Entonces, para esto me va a ayudar mucho. Cuando yo hago esto, me va a ayudar mucho el eje de coordenadas, ¿sí? Me va a ayudar mucho el eje de coordenadas. ¿En qué sentido? Si, ¿cuánto vale ABL acá? ABL. Menos 30, doctor. Menos 30, ¿verdad? Menos 30 y más 50. 150, ¿no? Todos tienen dos valores, menos 30 y más 150, ¿sí? Menos 30 y más 150. Entonces, este es ABL, ¿sí? Yo agarro este eje de coordenadas y veo que, el más isodifásico es ABL. Pero no me interesa mucho, obviamente yo sé que es más isodifásico. Yo tengo que ver cuál es la perpendicular de ABL. ¿Cuál es la perpendicular de ABL? ¿Qué significa perpendicular? Aquella raya, o sea, si yo, ¿cuál sería este D1, no? La perpendicular es aquella que cruza de forma perpendicular el eje que estamos nosotros encontrando. En este caso, D1, su perpendicular es ABF, ¿no? Entonces, ¿cuál será la perpendicular de ABL? Menos ¿Cuál le 120 y más 60. Ya, entonces sería D2, ¿no? ¿O no? Sí, T2. Ya. Entonces, fíjense, de ABL el perpendicular es D2, ¿sí? Independientemente del valor, es D2, ¿no? ¿Cuál será el perpendicular de D3? ABR. ABR, ¿no? Es el que le cruza es el que le cruza como una cruz, ¿no? O sea, no es la perpendicular, ¿no? ¿Cuál será la perpendicular de A ver, ABL, hemos dicho de D1, ¿cuál es el perpendicular? ABF. ABF, ¿no? Entonces tenemos que hablar en esos términos, ¿no? La perpendicular de ABL es esto, O sea, obviamente yo tengo esto y me doy cuenta, ¿no? Cuál es el perpendicular, pero también uno se puede recordar de la siguiente manera, ¿no? Así que se anota. Entonces, fíjense que acá tenemos D1, tenemos D2 y tenemos D3. Entonces, el perpendicular de D1 es ABF. El perpendicular de D2 es ABL. El perpendicular de D3 es ABF.
ABR, ¿no? Fíjense, de D1 es ABF. De D2 el perpendicular es ABL. De D3 el perpendicular, de D3 el perpendicular es ABR, ¿no? Entonces yo en mi memoria, pam, pam. Ustedes saben lo que es un memotécnico, ¿no? Entonces, 1, 2 y 3, y acá yo coloco la palabra flor, ¿no? Entonces, flor. Ya sé que D1 es ABF, de D2 es ABL, de D3 es ABR, flor. Y cuando me dicen D2, yo ya sé que es ABL. Si me dicen D1, ABF. Si me dicen D3, ABR, ¿no? Esa es la manera de cómo recordarse cuál es la perpendicular de cuál, ¿no? Flor, ¿no? De D1 es ABF, flor, ¿sí? Flor, 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 ¿sí? De D2 es ABL, entonces flor, ¿no? Bien, entonces, yéndonos acá, este electrocardiograma, ¿cuál era la derivación más isodifásica? ABL. ABL, A- sí. ABL, ¿no? Entonces el perpendicular de ABL es ABL. ABF, ¿no? El perpendicular es D1, ¿no? De ABF, que era este, ABF. Perdón, ABL, ¿no? ABL es el perpendicular, es el más isodifásico y el perpendicular es D2. ¿Cuánto vale D2? 60. 60 y menos 120. Ahora, de cómo yo sé que, ya les dije que la mayoría siempre van a ser positivos, pero de todas maneras, para corroborar, yo, D2 vale más 60 y menos 120. Ese es el valor de D2, ¿sí? Más 60 y menos 120. Entonces, ¿yo cómo corroboro eso? Si es positivo o negativo. Si es positivo o negativo. Entonces, yo siempre me voy a fijar si D1 es positivo o negativo. Si D1 acá es positivo, entonces me dice que el valor tiene que ser positivo, ¿sí? Entonces, yo, ¿cómo elijo si el valor de D2 es positivo o negativo? Me voy nuevamente al electrocardiograma, me fijo D1 y D1 es positivo. Entonces, tiene que ser el valor positivo. O sea, independientemente, sea cual sea el eje, tengo que siempre fijarme si D1 es positivo o negativo. Y casi siempre, casi siempre, casi siempre es positivo. Entonces, el valor siempre va a estar acá. Pero es la manera de corroborar, ¿sí? Casi siempre va a ser positivo. Entonces, el valor de D2, el más isodifásico es ABL y la perpendicular es D2 y es positivo, más 60, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan, mediante la regla de las coordenadas, cuánto era el valor de esto? Era este, ¿no ve? Y este era más 60, ¿no? De la misma manera, de la primera forma con la hoja cuadriculada hemos sacado más 60. La segunda forma de sacar el eje, hemos sacado que es más 60, ¿sí? El más isodifásico de ABL es D2, ¿sí? El más isodifásico de ABL es D2, entonces D2 es positivo, su valor de D2 positivo es más 60, ¿sí? Bien, esa es la segunda forma de sacar el eje. Igual, acá rápidamente vamos a sacar el eje, ¿sí? Acá rápidamente vamos a sacar el eje. Acá, si ustedes se fijan, ¿cuál es la derivación más isodifásica de este electrocardiograma? ¿Cuál es la derivación más isodifásica? ¿D1? ¿D3? A ver, vamos a fijarnos. Vamos a fijarnos. Entonces, D1
es más positivo. Ya, D1 es más positivo que negativo, entonces me parece que no. Pero bueno, tenemos que tener en consideración. D2 es muy positivo, tampoco. D3 es positivo. Puede ser, quién sabe. Vamos a fijarnos acá, vamos a ver acá arriba. ABR es negativo. ABL, ¿cuánto de positivo tiene ABL? 1. ¿Y de negativo? 3, doctor. ¿Cuánto? 3. 3, ¿no? Bien. Entonces, ABL sí, o sea, acá yo veo que el ABF es muy positivo, entonces el que es más isodifásico es ABL, ¿sí? Porque si yo sumo 1, si yo hago esto, 1, un positivo menos 3 negativos, ¿cuánto queda? -2. Menos 2 negativo. Entonces, mientras más pequeño sea el valor, eso es más isodifásico. Acá, ¿cuántos positivos tiene? 4, 5, 6 o 6 o 7. Entonces, el valor es más alto, o sea, es 7. Independientemente de que sea positivo o negativo, pero el valor acá es como 7. Entonces, el más isodifásico es este, ¿sí? El que se acerca más, el isodifásico es el que se acerca más a 0, ¿sí? Este, aunque sea negativo, pero es -2. Esto es +7, o sea, no sé, esto se aleja más de 0 y este, pero se acerca más a 0, ¿no? Fíjense, este se aleja mucho más de 0, ¿sí? Este se aleja mucho de 0, este debe ser menos, no sé, -8, se aleja mucho de 0, independientemente si es negativo o positivo, y este también, etcétera, ¿no? Todos se alejan mucho de 0, el que está más cercano a 0 es este, ¿no? Este es el más isodifásico. Bueno, ¿cuál es el perpendicular de ABL? D2, doctor. Sí, ¿no? Es el mismo, ¿no? D2, ¿sí? El perpendicular de ABL, el perpendicular de ABL es D2, ¿no? Perfecto. Bien, vamos a ir a este electrocardiograma. A ver, acá quiero que me digan cuál es el más isodifásico. ABL nuevamente, creo. Ah, no, no. D3, doctor. Fíjense, fíjense, fíjense. Analicen. Ya, ¿están de acuerdo? ¿Alguien dice otra cosa? Bien, entonces vamos a ver. Entonces, cuando ya tenemos un poco de conocimiento, entonces, así a simple vista, D1 no es el más isodifásico, D2 no es el más isodifásico, D3 puede ser el más isodifásico, ABR no es el más isodifásico, ABL puede ser el más isodifásico y ABF no. Puede ser, quién sabe. Mira, ABL, D2, ¿cuál vamos a analizar? Vamos a analizar ABL, vamos a analizar D3 y vamos a analizar ABF, ¿sí? Entonces, ya hemos dicho que es aquel que se acerca más a 0, ¿no? Vamos a ver. Entonces, D3. Nos vamos a fijar en este. ¿Cuántos positivos tiene D3 acá? 4. ¿Eh? ¿Cuánto positivo tiene D3? Vamos. 4.
A ver, vamos a ver. Vamos a considerar que la línea basal está acá. Fíjense, acá está la basal, ¿sí? Hasta acá es 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 5 positivos, ¿sí? ¿Tiene negativo? Sí, uno y medio. Ya, 1,5, ¿no? 5 menos 1,5, ¿cuánto es? 3,5. 3,5. Ya, 3,5, ¿no? Entonces, D3 tiene 3,5, ¿no? Positivos, ¿no? Independientemente de que sea positivo o negativo, es 3,5, ¿sí? Ya. El otro que nos hacía confundir o parecería es ABL. ¿Cuánto positivo tiene ABL? Vamos a elegir este, que está más cerquita de la raya. Este. 5, doctor. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Y negativo? 2. 2. ¿Cuánto sería entonces? 3. 3, ¿no? Ujú. Ya. Entonces, 3. ¿Cuánto era D3? ¿Cuánto valía? 3,5. ¿Y ABL? 3, doctor. ¿Cómo te llamas tú? ¿Angus Camero? ¿Cuál es tu nombre? Ah, soy Leonardo, doctor, disculpe. ¿Cómo? Soy Leonardo, doctor, disculpe. Ah, Leonardo. Qué milagro que vienes por acá, milagro. ¿No quieres una tacita de café? Entonces, eso es ABL, ¿sí? ABF. ¿Cuántos positivos tiene? 7. Ya, 7. Entonces, muy lejos, ¿no? Entonces, cuánto vale D3? ¿D3 cuánto vale? 3,5, doctor. 3,5. ¿Y ABL? ¿Cuánto era? 3, doctor. Ya. Ujú. Entonces, el que se acerca más a 0, ¿cuál sería? Casi los dos, ¿no? Ujú. A simple vista parecería que este fuera el más isodifásico. Casi tan similares, ¿sí? Cuando hay esa, o sea, casi son iguales, si nos tenemos que comportar muy rígidos, el más isodifásico sería este, ABL, ujú, que parecería, a simple vista, parecería que este es el más isodifásico, pero el que más isodifásico es este, ¿sí? Es este, ABL, ¿sí? Entonces, es este, ¿ya? Entonces, ABL es el más isodifásico. ¿Cuál es el perpendicular de ABL? 2. De ABL, el perpendicular es D2, ¿no? Es D2. Teníamos mucha duda. ¿Cuál era? El ABL es el más isodifásico y el perpendicular es D2, ¿no? Más 60. ¿Cuál era el otro que parecía que era el más isodifásico? ¿Cuál era? 3, doctor. ¿Cuál era? D3, doctor. D3, ¿no? ¿Y cuál es el perpendicular de D3? A ver, ABR. ¿Y cuánto vale ABR? 30 menos 150, doctor. 30, ¿no? Y menos 150. Entonces, más o menos este eje casi está en la mitad de los dos, ¿sí? Casi está en la mitad de los dos. Pero si no me equivoco, este eje era más 50, ¿no? ¿Quieren que saquemos cuánto es? Nuevamente con las rayitas. El eje es casi más 50, casi está en la mitad de los dos si nos damos cuenta. Parecería que fuera 60 o parecería que fuera 30, pero está más tirando hacia D2. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero si no importa que lo coloque, no importa que no siempre el eje en la historia clínica se coloca 0, se coloca 30, se puede colocar 60, 90.
no siempre en el hospital sacamos con cuadrículas, ¿sí? Entonces, 45, 50, estuviera bien. Si es 50 el eje y yo coloco 60, no hay mucho problema, ¿sí? Si es 40 el eje y yo coloco 30, tampoco hay mucho problema, ¿sí? Pero si quieren colocar 40, perfecto. Pero en el hospital, muchas veces por el tiempo, porque el electrocardiograma tenemos que leerlo rápido. El electrocardiograma tenemos que leerlo rápido. El electrocardiograma tenemos que leerlo más o menos en 1 minuto y medio, 30 segundos. Entonces, no hay tiempo para hacer los cuadraditos, los ejes de coordenadas. Directamente nos fijamos cuál es el macizo difásico, vemos la perpendicular y directamente ya, pum, decimos, el eje está en 30, en 60 o en 90 o en 0. Si queremos ser un poquito más exquisitos, podemos decir 50, etcétera, ¿no? Aproximadamente 50. Listo, perfecto. ¿Ya? Pero está bien, ¿sí? El eje de esta manera estaba bien, ¿sí? ¿Se entendió eso? Entonces, de esa manera sacamos el eje, ¿sí? Yo, si he sacado de esta manera, el eje lo saqué, como hemos dicho, el macizo difásico es ABL, el macizo difásico es ABL, entonces tengo que colocar que el eje está en 60, ¿sí? Perfecto. Entonces, esa es la manera de sacar el eje, ¿sí? Esa es la manera de sacar el eje. Con el cuadriculado como este, o primeramente fijándonos cuál es el macizo difásico y con la ayuda del eje de coordenadas, ¿sí? O si no, de esta manera, ¿cuál es el macizo difásico? D1 es ABF, de D2 es ABL y de D3 es ABR. Entonces, de esta manera es la forma. Vamos a ir de otra manera. Espera un segundito. De esa manera. ¿Hay otra forma de sacar el eje? Sí, hay otra forma de sacar el eje. La otra forma es de esta. Vamos a fijarnos. Esto es todavía más rápido. Se dan cuenta que la primera forma con los cuadraditos tarda, pero es sencillo. La segunda forma, sacando el macizo difásico, es un poquito más rápido. Y la tercera es un poco más rápido todavía, ¿sí? Entonces, acá, ¿se acuerdan cuánto era el eje de este electrocardiograma? Era 60, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá en este electrocardiograma, yo tengo que fijarme, tengo que ver este electrocardiograma y tengo que fijarme cuál es el complejo QRS más fuerte. O sea, yo tengo que fijarme, cuando yo veo este electrocardiograma, tengo que fijarme esto. Tengo que fijarme lo siguiente. Ustedes saben que el QRS, ¿qué representa el QRS? Onda más larga, doctor. ¿Cómo?
Leonardo, ¿qué representa? La onda más larga, doctor. ¿Qué representa el QRS? ¿Qué representa la onda P? ¿Qué representa el QRS? El QRS representa la contracción del ventrículo. El QRS representa el ventrículo principalmente, ¿sí? Representa el ventrículo. La onda P representa la aurícula y la QRS representa los ventrículos. Entonces, si yo veo el electrocardiograma, me fijo que me fijo que el QRS es la onda más alargada, ¿no? La más grande, por así decirlo, es el QRS, ¿no? La más fuerte, la más grande es el QRS. Entonces, el corazón, lo más grande que tiene el corazón son los ventrículos, obviamente. Hemos dicho que los ventrículos son lo más grande que tiene el corazón. Son los ventrículos, ¿no? Son los ventrículos lo más grande que tiene el corazón. Entonces, el QRS representa los ventrículos. Y yo me tengo que fijar en el electrocardiograma, cuál es el QRS más largo, más alargado. Y ahí va a estar el eje, ¿sí? ¿Cuál es el QRS más alargado de acá? ¿Cuál es el QRS más alargado de este eje? D2, parece. Ya, cuando yo encuentro el eje más largo, efectivamente, el eje más largo no es D1. El eje más largo es... el eje más largo no es D1, D2 parece que sí, D3 tampoco es el más largo, ABR no es el más largo, sí, aunque es negativo, no, igual, tanto positivo o negativo, el más largo no es ABR, ABL no es el más largo, ABF no es el más largo, ¿no? A simple vista se ve que D2 es el más largo. Entonces, el eje está en D2, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale D2? 60. 60 y 60. menos 120. Sí. Ya, es positivo, ¿no? Entonces, 60, ¿sí? El eje es 60, ¿sí? El eje es 60. Así, a simple vista puedo saber dónde está el eje. Entonces, el eje está en más 60, ¿sí? Acá, nuevamente acá, fíjense ustedes, igual elegimos D1, D2, D3, ABF, ABR, ABL y ABF. ¿Cuál es el QRS más largo? También D2. También D2, ¿no? Entonces D1 no es, D2 sí, D3 es más pequeño, ABR es negativo, pero igual no es tan largo, ABL no, y ABF tampoco. Entonces D2. ¿El eje dónde estará? ¿Cuánto valdrá el eje? Si es D2, es 60, ¿no? Ahí está el eje, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Se interpreta de la siguiente manera, o sea, ¿en qué derivación está más largo el QRS? Ahí está el eje, ¿sí? ¿En qué derivación está más largo el QRS? Ahí está el eje, ¿sí? Bien, acá tenemos otro electrocardiograma. ¿Cuál es el QRS más largo acá? D2 también, doctor. Ya, ¿sí? D1 no es, D2 sí, D3 no, ABR es negativo, podría ser, quién sabe, ABL no y ABF tampoco. ¿Cuál es más largo, D2 o ABR? ¿Cuál es más D2, largo, doctor. D2 o ABR? El más largo es D2, ¿sí? El más largo es D2.
Entonces, ahí también está el eje, ¿sí? Si el eje estuviera, si el QRS más largo estuviera en D1, ¿cuánto sería el eje? ¿Cuánto sería el eje si el D1 estuviera, sería más largo? Sería 0, ¿no? Sería 0, ¿no? Si D3 sería más largo, sería 120, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que elegir cuál es el eje más largo, ¿sí? ¿Cuál es el eje más largo? En base a eso. En base a eso tenemos que elegir cuál es el eje más largo, ¿no? Bien, entonces ya prácticamente hemos aprendido a hacer la lectura de un electrocardiograma normal, ya sabemos cómo sacar el ritmo, ya sabemos cómo sacar la frecuencia cardíaca, ya sabemos cómo sacar el eje, ya sabemos cómo sacar la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS. El segmento ST es una clase aparte, ¿no? Pero prácticamente ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prácticamente casi ya sabemos sacar todo el electrocardiograma. Vamos a sacar, a ver, vamos a describir este paciente, vamos a describir este electrocardiograma. A ver, vamos a ver. Primeramente vamos a sacar la onda P, ¿no? Vamos a sacar la onda P. La onda P, ¿dónde se ve mejor la onda P? No, tenían que revisar ayer y desde el viernes, desde ayer ya está todo el video ahí, así va, ¿no? ¿Está, no? ¿O no, Leonardo? ¿Viste ayer el video? Sí, doctor, en D2. Ya, entonces la onda P se ve mejor en D2. Entonces en D2 vamos a ver la onda P. En D2 vamos a ver la onda P. En D2 vamos a ver la onda P. ¿Cuántos cuadraditos tiene la onda P? Dos, doctor. 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la onda P? Si tiene 2 cuadraditos, ¿cuánto vale la onda P? ¿Cuánto vale un cuadradito? ¿Cuánto vale 2 cuadraditos? ¿Ya? Entonces, la onda P vale cada cuadrito 0.04, entonces 2 sería 0.8 milisegundos, ¿no? En tiempo, ¿no? Bien, ya que estamos acá, vamos a sacar el PR, vamos a sacar el intervalo PR, vamos a sacar el intervalo PR. De la misma manera, si en el D2 se ve mejor la onda P y queremos sacar el intervalo PR, entonces también vamos a ver en D2 el intervalo PR, ¿sí? Donde se ve mejor la onda P y también sacamos el intervalo PR. Entonces, el intervalo PR, fíjense acá que acá comienza la onda P, ¿no? Acá comienza la onda P y termina acá, tiene 2 cuadraditos, pero el intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Es acá. De acá a acá, ¿cuántos cuadraditos hay? 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Y cuánto vale 4 cuadraditos? El intervalo PR, entonces acá, ¿no? Vamos a sacar el intervalo PR. El intervalo PR son 4 cuadraditos. ¿Y 4 cuadraditos vale cuánto? 0.16, ¿no? 0.16. Entonces ya tenemos 2 parámetros, ¿no? El intervalo PR, ya. Ahora vamos a analizar el complejo QRS. Vamos a analizar el complejo QRS. El QRS ya habíamos dicho que donde mejor se ve es en B2, B3, B4 y B5. Ahí es donde mejor se ve el QRS. Así que vamos a ver cuál es el más lindo, ¿sí? ¿Cuál es el más lindo? Entonces, D2 es el más lindo.
¿no? D3 parece ser el más lindo para analizarlo. B4 también y B5. Parece que B3 es el más lindo para analizar el complejo QRS, ¿no? Entonces yo me voy a B3 y analizo el complejo QRS. Voy a B3 y analizo el complejo QRS. Tengo un complejo, 2, 3 y 4, ¿no? Todos son lindos y voy a elegir este, ¿sí? Voy a elegir este. Fíjense que el QRS comienza acá y termina acá, ¿no? Comienza acá y termina acá. ¿Cuántos cuadraditos tiene? Tiene 2 cuadraditos, ¿no? ¿Y cuánto vale 2 cuadraditos? Entonces acá yo me anoto que el complejo QRS acá, QRS tiene 2 cuadraditos y el valor es 0.08 milisegundos, ¿no? Después voy a sacar, ya tengo el P, el intervalo PR, el QRS, voy a sacar el ritmo. ¿Será ritmo sinusal? ¿No será ritmo sinusal? Vamos a ver. Ya saben que para sacar el ritmo, si es sinusal o no sinusal, hay 3 formas, ¿no? Primeramente que la onda P precede al complejo QRS. Acá tenemos la onda P. Se ve la flechita, ¿no? Se ve la flecha, ¿no? ¿O no se ve? ¿Se ve la flecha? Que lo estoy Sí se ve. moviendo. Sí se ve, sí se Ya. ve. Listo, acá tenemos la onda P que precede al complejo QRS, la onda P que precede al complejo QRS, la onda P que precede al complejo QRS, acá también la onda P que precede al complejo QRS. Nos vamos al otro extremo y acá tengo la onda P que precede al complejo QRS, la onda P que precede. O sea, prácticamente en todo el electrocardiograma tenemos la onda P que precede al complejo QRS. Ese es un criterio, ¿no? El segundo criterio es que en D2 sea positivo y en ABR sea negativo. Entonces la onda P en D2 es positivo y en ABR es negativo. Entonces ya tengo otro criterio para ritmo sinusal. Tercero, que el intervalo entre R y R sea similar en todo el electrocardiograma. Otro criterio del ritmo sinusal. De acá hasta acá yo tengo 5, 10, 15 cuadraditos, ¿no? 15 cuadraditos entre R y R tengo 15 cuadraditos. Acá elijo uno que acá, fíjense, de acá, acá, ¿cuántos cuadraditos habrá? Acá hay 5, 10, 15 más 1, 16. Hay 16 cuadraditos. Acá había 15 cuadraditos y acá hay 16 cuadraditos pequeños. Ya les dije que la diferencia puede ser de hasta 2, ¿no? Entonces, 15 acá y 16 acá, la diferencia es 1. Y está bien, ¿sí? Está muy bien. Entonces, el intervalo R es igual acá que acá, ¿no? Entonces, ya cumple los 3 criterios de ritmo sinusal. Entonces, ya sacamos acá y colocamos en nuestro electrocardiograma que este electrocardiograma tiene ritmo sinusal, ¿no? Después vamos a sacar ahora la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, hay varias formas de sacar la frecuencia cardíaca. Una de ellas es que contemos, fíjense, este es el D2 largo, fíjense que el D2 largo comienza acá y termina hasta acá, por eso se llama largo, ¿no? Ocupa casi todo el electrocardiograma. Yo cuento 30 cuadraditos, ¿no? 30 cuadraditos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta acá son 30. ¿Cuántos QRS hay en estos 30 cuadraditos? Vamos a contar. ¿Cuántos QRS hay en estos 30 cuadraditos? Entonces acá tenemos un QRS, 2 QRS, 3 QRS, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces la frecuencia cardíaca, 10 por 10, 100. La frecuencia cardíaca mediante la regla de los 30 cuadraditos es 100 de frecuencia cardíaca. Bien, vamos a elegir otra regla. La otra regla es la regla de los 300, ¿no? Ya habíamos dicho que un cuadradito es 300, 2 cuadraditos. Acá tenemos el QRS, ¿no? Acá tenemos el QRS. Si estuviera acá el otro QRS, si la onda R estuviera acá,
sería 300 la frecuencia cardíaca. Acá 150, acá 100, acá 75, acá 60, acá 50 y acá 42, ¿no? Nuevamente acá 300, 150, 100, 75, 60, 50 y 62, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la frecuencia acá? Cardíaca acá, 300, 150 y 100, ¿no? Entonces, 100 de frecuencia cardíaca y 100 de frecuencia cardíaca. De la misma manera, otra forma de sacar la frecuencia cardíaca es contar cuántos cuadraditos hay acá, entre R y R. Acá hay 5, 10, 15 cuadraditos pequeños y divido 1500 entre 15. ¿Cuánto es 1500 entre 15? La frecuencia cardíaca es 100, ¿no? Entonces acá en mi hoja coloco frecuencia cardíaca de 100, ¿sí? Frecuencia cardíaca de 100. ¿Qué nos falta sacar? Nos falta sacar acá ritmo, frecuencia cardíaca. Acá nos falta sacar el eje, ¿no? El eje, ¿no? El eje. Ya habíamos dicho acá, para sacar el eje, la forma más rápida es, ¿no? ¿Cuál es el más largo? ¿D1 es el más largo, el QRS? No. ¿D2? Parece, ¿no? ¿D3? No. ABR parece, ABL no y ABF no. ¿Cuál es más largo, D2 o ABR? Me fijo y cuento y sé que D2 es el más largo. La derivación D2, el valor D2 en el eje de coordenadas es más 60 y menos 120. Como es positivo, entonces yo digo que la frecuencia, que el eje se encuentra en más 60, ¿no? Entonces acá en mi hojita coloco eje de más 60, ¿no? Entonces ya tengo prácticamente el onda P, el intervalo PR 0.16, el QRS 0.08, el ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca de 100 y el eje de 60. Lo único que me faltaría es sacar, sí, el segmento ST, si es isodifásico o no, ¿sí? Entonces para eso yo me fijo esto y veo que el segmento ST, ¿dónde comienza el ST? El ST... el ST comienza obviamente al final del complejo QRS y termina donde comienza la onda T. ¿Qué me pregunta? Si es isodifásico o no, si es plano o no es plano. Y fíjense, acá es plano, ¿no? En este caso yo diría que el segmento ST es isodifásico. Entonces yo coloco acá en mi historia clínica segmento ST isodifásico. Tan prácticamente ya he desarrollado este electrocardiograma, ya lo desarrollé, ¡pang!, ¿no? De esta manera. Esto coloco en historia clínica y chao, concluido el electrocardiograma. Listo, chicos, espero que haya servido esta clase. Nos quedan más clases todavía, así que ya, pero ya a partir de la siguiente vamos a ver electrocardiogramas patológicos, ¿no? Hasta el momento ya hemos visto electrocardiogramas normales, a partir de la siguiente electrocardiogramas patológicos. Listo, chicos, nos vemos, hasta luego, chao, chao, descansen.